Bueno, y en medio de la investigación de la Fiscalía por la arista SQM del caso Penta, el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio, aseguró a nuestro medio asociado Radio Bio Bio que, comillas, dijo hay psicosis en el Congreso por la arista Soquimich. Queremos profundizar sobre estas declaraciones y para eso vamos a tomar contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio. Diputado, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Diputado, usted afirmó que hay muchos parlamentarios dentro de la nueva mayoría, no solamente en la oposición, que a raíz de esta arista SQM están muy nerviosos. ¿A quiénes se refiere y por qué? La verdad es que lo que ha ocurrido con la arista SQM y la negativa por una parte del Servicio de Impuestos Internos de iniciar acciones judiciales ha generado una serie de suspicacias, dudas e intranquilidades en el mundo parlamentario que dan a entender que se está generando una situación muy compleja de manejar, porque al parecer los nombres de las personas que podrían estar involucradas en financiamiento ilegal de campañas sería superior en número incluso a los involucrados en el caso Penta, con montos tal vez superiores y con una transversalidad política que hace en realidad mucho más complejo la manera de enfrentar esta situación. Diputado, usted lo ha reiterado varias veces y aparentemente tendría datos que confirmaran esta afirmación. ¿Qué le hace afirmar a usted que hay, primero, personajes de todo el espectro político involucrados con SQM? ¿Qué antecedentes tiene usted? Me reservo la fuente. Solo puedo decir que hay muchísima inquietud producto de lo que pudiera ser el Servicio de Impuestos Internos, y yo me he limitado durante el fin de semana a hacer un llamado a la Presidenta de la República, un llamado personal a la Presidenta de la República, para que iniciemos un proceso de recuperación de la credibilidad en las instituciones, pero para que ello ocurra es indispensable que el Servicio de Impuestos Internos denuncie o se querelle en contra de los eventuales y posibles responsables de este tipo de ilícitos tributarios. Las diferencias habidas entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, que han quedado más aún de manifiesto hoy, cuando Impuestos Internos ha dicho que se va a reunir con el equipo del Fiscal Nacional y con el Fiscal Nacional, y que a las pocas horas el propio Fiscal Nacional ha desmentido esa información, esos hechos demuestran que hay una absoluta y total confusión en el gobierno, por una parte, pero que hay un intento manifiesto, y no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta, de impedir que el Servicio de Impuestos Internos inicie las acciones a que está llamado de acuerdo con las responsabilidades administrativas y constitucionales que tiene. Ahora, hay que recordar que el director nacional del Servicio de Impuestos Internos es un cargo de exclusiva confianza de la Presidenta de la República, y ella tiene la facultad de poder solicitar que se inicien esas acciones judiciales. Mira, lo que se logró a través de las imágenes que todos los chilenos vimos con motivo del juicio Penta en términos de recuperación de la credibilidad en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, no se puede derrochar ocultando o negándose a iniciar acciones judiciales porque los involucrados pudieran pertenecer a sectores de gobierno. Diputado, yo soy parte de este gobierno, ¿sí? Sí, le quería además hacer referencia, usted nombraba las imágenes del fin de semana y de las semanas anteriores respecto al caso Penta, pero también hay otra imagen que fue conocida durante este fin de semana y que para nosotros es la imagen que hoy día está marcando la discusión, que es el retiro de computadores desde la sede de SQM por personas que no se han identificado, que aparecen con unas pecheras de colores fosforescentes y que aparentemente pertenecerían, según se ha dicho, a una empresa de soporte en materia tecnológica. Sin embargo, nadie los ha podido identificar y ya los computadores de SQM fueron retirados. ¿Qué explicación le merece a usted esta imagen? Bueno, yo creo que la imagen habla por sí sola. No hay que dar muchas explicaciones.
Todos los procesos vinculados a materias tributarias que se ha iniciado antes y por otros delitos también, en todos esos procesos el Ministerio Público ha iniciado sus acciones con la incautación de computadores. Esto ocurrió al parecer el día miércoles, cuando se pensaba que el director nacional del Servicio de Impuestos Internos iba a dar la orden de incautación. Pero eso no ocurrió. Entonces, el manto de dudas con que se cubre este proceso no iniciado para transparentar lo ocurrido con el financiamiento de campañas electorales es enorme. Lo que está en juego aquí no es la supervivencia de un determinado sector político, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Lo que está en supervivencia, y ese es el llamado que yo quiero hacerle a la Presidenta de la República, lo que está en juego es la supervivencia de las instituciones del Estado. Y cuando las instituciones del Estado no responden a su quehacer institucional y constitucional, evidentemente que sobre los ciudadanos se deja caer un manto de sospecha que daña al gobierno, daña a la presidenta, daña a las instituciones, daña al Estado y en definitiva termina dañando al país, porque perdemos incluso credibilidad en el mundo entero. Diputado, tengo varias preguntas a ese respecto de lo que usted va diciendo. Lo primero, si tiene antecedentes sobre que esta empresa SQM hubiera dado aportes financieros a parlamentarios que pertenecen al norte del país o que representan a zonas del norte, dado que es una empresa minera que tiene básicamente sus negocios en esa zona. ¿Podemos pensar en esas características? Miren, yo leo la prensa como cualquier persona. Y la verdad es que los nombres que han salido, que han aflorado en los medios de comunicación, los conoce todo el mundo. Si usted me habla del norte, yo tengo que decirle senador Fulvio Rossi, probablemente. Y hay otras personas cuyos nombres no recuerdo que han estado en el tapete de la discusión. O una asesora, entiendo, del senador Fulvio Rossi. Pero quiero insistir, y discúlpame que sea majadero. Y yo también soy majadera. Hay otros del Partido Socialista. Sí, claro, pero quiero insistir en un punto, y disculpa que sea majadero. Aquí lo que está en juego no es la suerte del senador Fulvio Rossi, no es el destino o el futuro electoral ni del Partido Socialista, ni de mi propio partido, la Democracia Cristiana, ni del Partido Radical, ni de algún partido de la derecha. Lo que yo estoy intentando es tratar de convencer a mis pares para que comprendamos que en conjunto tenemos que lograr recuperar la credibilidad en un sistema político que se está corroyendo gradualmente y cuya credibilidad es cada vez menor. Ese es el riesgo que tenemos que enfrentar. A su juicio, la presidenta Michelle Bachelet... Para eso hemos sido mandatados por nuestros propios electores. A su juicio, la presidenta Michelle Bachelet ha dado la respuesta con la constitución de esta comisión que tiene 45 días de plazo para entregar propuestas. Yo no sé cuál pueda ser el resultado de una comisión investigadora si previamente no se hace todo lo que constitucional y administrativamente corresponde para investigar. Porque la comisión obviamente no va a disolver el Servicio de Impuestos Internos ni va a modificar las facultades de los tribunales de justicia. A esa tarea hay que abocarse ahora, ya, no dentro de 45 días. Porque es muy probable que dentro de 45 días, además, comiencen a prescribir algunos delitos y que en consecuencia no puedan ser investigados o si son investigados no puedan ser sancionados según lo resuelvan los propios tribunales. Para que la gente le quede claro cuáles son esos delitos que podrían prescribir y que, siendo suspicaz, aparentemente se estaría dilatando alguna situación para que prescriban. Hay quienes sostienen que durante el mes de abril podrían prescribir algunos de los hechos que pudieran revestir caracteres de delito correspondientes al año 2009. No me he abocado a estudiar en profundidad el tema, pero esa es la información que está. ¿Y cuáles serían esos delitos? No voy a entrar en ese detalle. Pero, diputado, así también siembra un manto muchísimo mayor de duda. ¿Por qué no ir clarificando las cosas? Porque no conozco cuáles son los delitos en particular. Y de lo que no sé no hablo. Perfecto. Diputado, con las palabras de la presidenta, usted ha sido bastante crítico también con la situación que afecta a la presidenta de la República a raíz del caso Cabal. ¿Usted cree que a la ciudadanía le ha quedado claro lo que ha ocurrido en el caso Cabal y que con ello cierra el tema? No.
Lo que la presidenta intentó, a partir de, yo me imagino, de lo que le recomendaron sus asesores más directos, que fue, al regreso de vacaciones, decir que se había enterado por la prensa. Y nosotros sabemos, lo hemos visto después, que los sondeos de opinión demuestran que hay más de un 70% de los chilenos que no cree esa versión, y que permitió 3 preguntas a 3 medios de comunicación distintos, y que con eso se iba a dar por cerrado el tema. La verdad es que no se anticiparon a hacer un análisis más exhaustivo de las implicancias reales que tenía, o del daño real que en definitiva iba a provocar el silencio de la presidenta ante un hecho tan difícil de abordar para ella por tratarse de su hijo, pero lo que nosotros esperábamos era que ella se expresara en tanto presidenta de la República, jefa del Estado, condición de la cual no se puede desprender nunca. Las medidas que debió haberse tomado desde mi punto de vista debieron haber sido mucho más radicales. El vicepresidente de la República, el ministro del Interior entonces, tendría que haber llamado al señor Dávalos, haberle pedido su renuncia, independientemente de lo que opinara la presidenta de la República, porque cuando ejercemos los cargos, los ejercemos en propiedad. Y un vicepresidente de la República tiene todas las facultades, o tenía en ese minuto, todas las facultades para hacerlo, y no lo hizo. En ese sentido, ¿usted personalmente le cree a la presidenta cuando dice que se enteró por la prensa en el lago Caburga? Me reservo mi opinión porque puede ser muy subjetiva. Lo que sí todos sabemos es que la presidenta de la República estaba en Caburga con su hijo durante esa semana. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la arista sobre el servicio de impuestos internos. ¿Cuánto daño le puede hacer a una institución como el Servicio de Impuestos Internos, que hasta ahora había tenido una imagen de intachable, que no investigue lo que hay que investigar en el tema SQM, que no presente una querella? Lo mismo que hubiera ocurrido si el Poder Judicial se hubiera negado a investigar los delitos denunciados por el Servicio de Impuestos Internos. El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, en estos hechos, son la representación del Estado de Chile frente a circunstancias que ameritan investigarse profundamente, independientemente de quiénes sean las personas que hayan cometido los ilícitos. Si el punto central es ese, no puede ser, no es razonable, no es bueno para Chile, ni interna ni exteriormente, que sus instituciones apliquen criterios distintos según sea la naturaleza de la persona implicada. Todos vimos cómo, y lo repito, en el caso Penta, pudimos darnos cuenta que el Poder Judicial era capaz de decretar medidas cautelares en un proceso en contra de las personas más ricas de Chile, porque estaban vinculados a un sector político determinado que es la UDI, y me alegro que lo hayan hecho así, y me alegro que se hayan decretado esas medidas cautelares, pero también me alegraría que si hay involucrado gente de mi sector, se adoptaran el mismo criterio, porque la representatividad nuestra es del conjunto de la sociedad chilena. Nosotros somos elegidos por determinados partidos, pero no para defender los intereses sectoriales de esos partidos, sino que para defender los intereses del país. Y es esa la concepción que está en juego, es esa la mirada, la visión de conjunto que está en juego, y es eso lo que yo estoy demandando. Diputado, el directorio de SQM acaba de resolver en horas de esta tarde en no entregar los antecedentes solicitados por la Fiscalía. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que pasa es que ellos al parecer resolvieron autodenunciarse, que es una figura que está contemplada en el Código Tributario. Ahora, la circunstancia de autodenunciarse, es decir, ellos mismos poner en conocimiento de el Servicio de Impuestos Internos los antecedentes que le fueron requeridos, no inhibe al Servicio de Impuestos Internos para denunciar o querellarse, que es lo que permitiría que el Ministerio Público, con el acopio de antecedentes de que dispondría, pudiera iniciar las acciones judiciales correspondientes y exigir la responsabilidad penal independientemente de quiénes sean los autores de los ilícitos investigados.
Perfecto, diputado, y para terminar, hoy día escuchábamos al presidente de su partido, el senador Ignacio Walker, decir que sus palabras no representaban a la democracia cristiana. ¿Con qué piso político usted está haciendo estas declaraciones? Con la circunstancia más sana, la de representar a la Araucanía, que es mi región. Yo he sido elegido, a mí no me designó el senador Ignacio Walker para ejercer las funciones de legislar, de representar y de fiscalizar. Y lo que estoy haciendo es legislar, representar y fiscalizar. Y represento a una de las regiones más pobres del país y lo voy a seguir haciendo aunque le pese al senador Walker. Diputado René Zafirio, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ustedes.